nuestro computador los diferentes tipos de datos, al menos los principales. Hemos visto el tipo de dato alfanumérico, el código ASCII, para representar caracteres o cadena de caracteres. Luego estamos viendo cómo se representan los numéricos, los tipos de datos numéricos. Y hemos empezado por lo más sencillo, los tipos de datos enteros con signo y sin signo. Ok, voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, la anterior clase, no sé si tienen alguna duda. Bien, la anterior clase vimos cómo en Assembler entonces podemos representar los enteros con signo o sin signo de los diferentes tamaños, ¿no? Entonces define byte, define word, define doble, define quad. Okay, usar esas directivas, hemos visto. Y luego, para reservar, es decir, para reservar espacio para las variables no inicializadas, usamos esas directivas, ¿no? Reserve by, word, doble, quad. ¿Tienen alguna pregunta? No, bueno. Ok, luego vimos, señores, cómo se representa en nuestra computadora, entonces, los enteros sin signo. Para eso usamos un byte para hacer los ejercicios. ¿Sí? Sobre todo, muy importante, el rango. ¿Okay? Y luego vimos que para los enteros con signo, nuestra computadora usa la representación de complemento 2. ¿Sí? Y lo hemos visto en la práctica, ¿no? Nos hemos convencido, porque lo hemos visto en la memoria del computador, ¿sí? Cómo los enteros con signos se representan en complemento 2. Y esta es la fórmula para calcular el rango, ¿no? Que en 8 bits en un byte es más 127 menos 128. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Bien, una vez que hemos visto que los enteros con signos se representan en complemento 2 en nuestra computadora, entonces, si yo sumo dos números en complemento 2, ¿cómo se realiza esa suma? En otras palabras, ¿cómo se suma y resta? ¿Sí? Entero con signo en complemento 2. Bien, supongamos que tenemos dos variables, A y B, que en esos representan números enteros con signo, siempre en un byte, 8 bits. Supóngase que A vale más 6, B más 3. Vamos a realizar la suma de estas dos variables, que en un lenguaje de alto nivel basta una línea, ¿sí? A más B, punto y coma, y esto lo asignamos a la variable C. ¿Ok? Bien, entonces tendríamos la suma de más 6 más, este es el operador aritmético más, y la otra variable es más 3. En total, en decimal sería más 19. Ok, entonces realizamos la suma. Acá lo tenemos. A es más 6. ¿Cuánto es en complemento 2? ¿Cómo se representa? Bien, se representa, dijimos, la clase anterior, lo mismo que en signo magnitud.
bit de signo positivo. Y luego la magnitud muy pequeña, en este caso 6. Bueno, en binario será 4 y 2, 6, ¿no es cierto? Ok, más 13 positivo, más, ok, y en binario 8 y 4, 12 y 1, 13. Tenemos los dos números representados en complemento 2. Ahora, ¿cómo se suma? ¿Sí? La regla es muy sencilla, dice sume bit a bit incluido el bit de signo. O sea, no se le da ningún tratamiento especial al bit de signo. Ok, y la respuesta es correcta sin considerar el carry. Por ejemplo, saben sumar en binario, obviamente, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 0 más 1, 0, llevo 1, 1 más 0, 0, 1, ok, y 0 más 0, 0, llevo un carry de 0 y acá he colocado el carry 0. La respuesta obviamente es solamente esta de 8 bits. Ok, perfecto. Y como ustedes ven, esta respuesta es correcta. 16 más 2, 18 más 1, 19. El signo es positivo, es más 19, perfecto. ¿Preguntas, dudas? Sí, Inge, si una de las variables tuviera un valor binario y la otra decimal, ¿cómo sería la operación aritmética en ese caso? Bueno, conviértalo todo a binario, no va a poder sumar dos números, dos enteros con representación distinta. Si entendí su pregunta. Por ejemplo, ¿qué quisiera usted sumar? Mismo ejercicio, pero con un cambio. ¿Qué cambio? A ver, dígame. La número 6 a binario y a ver en que se mantenga el decimal. O sea, solo se hace una conversión nada más. Tiene que convertir, a ver, si yo quiero sumar dos enteros, obviamente estos dos enteros deben tener la misma base. ¿Ok? Acá también lo mismo. Binario, ¿sí? Podría hacer la suma en hexa. ¿Cómo sería esta suma en hexa? Sería ya. ¿Cuánto es esto en hexa? 6. Sí, Sigue siendo señor. 6. Sí, vamos a. Ok, entonces ponemos, esto es 0, 6, ¿no es cierto? Sí, así Ok, es. este sería, D. perfecto, 0, esta parte de acá 0, de acuerdo, 0. Luego usted suma, va a obtener, ¿cuánto va a obtener usted en Excel? ¿Cuánto es en Excel el resultado? Nadie, si lo tiene escrito ahí. Sería 1, 4, creo que es. 13. 1, 1, 2 3. y 1, 3, exacto. Fíjense que este número y este número es exactamente, obviamente, el mismo número, ¿sí? Solamente que representado en sistemas numéricos diferentes, ¿sí? Ahora, si yo voy a sumar y esto me lo dan en binario, qué sé yo, y este me lo dan en decimal, obviamente, bueno, decido si lo voy a sumar y convertir todo a decimal o todo a binario o todo a hexa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es.
Si no, obviamente no voy a poder sumar. Tienen que estar en la misma base. Perfecto. Ahora una cosa muy importante. Si yo en un programa, entonces, cualquier programa de alto nivel son muy similares. Yo digo C en una línea igual A más B. Obviamente habré definido previamente estos valores como variables. ¿Sí? ¿Eso quién lo realiza? ¿Se acuerdan que repasamos el modelo de von Neumann? Dentro del procesador existe una unidad que se llama aritmética y lógica. Obviamente, si habrán visto el vídeo que les dejé o el paper, obviamente nuestro procesador actual tiene muchas ALUs. Algunas se dedican solo, por ejemplo, a aritmética en punto fijo. Otros ALUs se dedican solamente a la parte del punto flotante. Bueno, no vamos a entrar más en detalle. Ok, pero hay un ALU. ¿Qué es el ALU? Es justamente la unidad donde se realizan las operaciones aritméticas y lógicas. Esta es una operación aritmética, es un operador aritmético. Bien, entonces, ¿cómo hace el procesador? Bueno, a la entrada del ALU, ustedes han visto sumadores, ¿no? En lógica digital. En realidad, esta ALU podría estar compuesto por 8 sumadores en paralelo conectados en serie. Nada más. Inclusive lo podrían simular facilísimo. Bien. Entonces al ALU le llega en una de las entradas del sumador este valor. En la otra entrada le llega este valor. Habrá varias líneas de control. Por ejemplo, habrá una línea de control que la ponemos en 1, que sería la línea de control llamada add. Habrá otra línea de control llamada sub, resta, otra línea multiplicación, dependiente de qué, con estos valores de entrada, qué operación aritmética queremos efectuar. Bien, si le decimos que me haga una suma, bueno, el ALU va a hacer la suma y me va a entregar, tiene una sola salida, el resultado de la suma, que tendría que ser obviamente. Pero, y acá vamos, esto es muy importante. ¿Se acuerdan que el procesador tiene un registro de banderas que se llama Register Flags de 64? Acá lo vemos. Acá lo tenemos. El reflex en este momento tiene este valor. ¿Ok? Y entre otras cosas, ok, vamos a ver las 4 banderas principales, ¿sí? Cada bandera ocupa un bit, por supuesto, ¿no? Y es obviamente o está en 0 o está en 1, ¿sí? Hay una bandera que se llama carry o acarreo en español. Su nombre es justamente C de carry y flags, ¿no? Y es esta de acá. Acá hay algunas banderas que se lo muestran en forma individual. Aquí está. Inclusive, si yo lo apunto, me sale una pequeña descripción. Carry flags. Y me dice ahorita está en 0. ¿Ok? Bien, ¿qué significa eso? Bueno, significa justamente si el ALU hace esta operación de suma aritmética, hay un carry. Bueno, en este caso el carry no hay, es 0, ¿no? No es que carry es 0. Entonces esta banderita se me va a colocar en 0. Ok, entonces esta es la bandera de carry. Otra bandera se llama la bandera de 0. Bueno, en inglés 0 es con Z, en español es con C. Zero flags. ¿Qué hace esa bandera?
Supóngase que yo sumo 6 más 6, le sumo menos 6. ¿El resultado cuánto es? 0. Si el resultado es 0, esta banderita se va a levantar indicando yo he realizado la suma y el resultado que he obtenido es 0. Si el resultado es distinto de 0, bueno, esta bandera no se levanta y queda en 0. Esta bandera es la bandera de signo. Es la bandera de signo. Justamente sería, hemos sumado dos números positivos y hemos obtenido obviamente un número positivo. Entonces esta bandera va a quedar en 0, indicando que el resultado ha sido un entero positivo. Y esto es la bandera de overflow que vamos a ver más adelante, que es sumamente importante. Ok. Y muchos estudiantes tienen mucha confusión sobre esta bandera. La veremos más en detalle más adelante. En este caso de este ejercicio, vamos a ver que cuando nosotros hagamos, por ejemplo, una suma, estas banderitas van a cambiar de acuerdo al resultado de la suma. Aquí están las 4. Carry, overflow, 0 y la de signo. Hay otras banderas, por supuesto, que usa el procesador que ahorita no nos interesa. Ustedes van a ver que cuando realicemos operaciones aritméticas o lógicas, estas banderitas van a ir cambiando de acuerdo al resultado. Ok. A ver, otro ejemplo. Vamos a sumar A más B, donde A vale menos 6 y B vale más 3. A ver, señores, todos tendrían que saber la representación de menos 6 en complemento 2. ¿Quién me dice en binario de izquierda a derecha? 0, 0, 0 y... ¿Estás seguro? 0, 0, imposible, porque si, disculpe, si tengo un 0 a la izquierda, el número es positivo. Estoy lleno de derecha Es izquierda. menos 6, menos 6. En 8 bits, ¿no? Sí, siempre en 8 bits, siempre en 8 bits. Sería 1, 1, 1, o sea, 4 1 seguidos. A ver, 4 1 seguidos, perfecto, de izquierda a derecha. ¿Qué más, señor? Muy bien, ¿qué más? Sería luego 1, 0, 1, 0. Perfecto, veamos si es cierto. Acá me ha dicho 1, 1, 1, 1 y luego los otros 4 bits 1, 0, 1, 0. Okay. Veamos si es cierto. Perfecto, ahí está. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Perfecto. Ese es menos C en complemento. Señores, ustedes ya pueden, tienen ya los conocimientos. Yo podría en Assembler definir una variable A con el valor de menos 6 que vimos la clase pasada. Simplemente lo ensamblo, lo enlazo, veo, lo cargo en un debugger cualquiera, en el debugger que conocemos, y yo tendría que encontrar en la memoria este valor. Y lo hemos demostrado la clase pasada. ¿De dónde, por última vez, de dónde obtenemos este valor? Muy fácil, menos 6, ¿qué se hace? Primero se escribe el más 6, que es muy fácil, ¿no? Más, es como signo magnitud 6. Y luego, si yo calculo el complemento a 2, justamente obtengo el negativo. El complemento a 2, primero el complemento a 1, invierto todos los bits. Esto queda 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ese sería el complemento a 1. Me falta sumarle un 1. Si le sumo un 1,
Ok, obtengo justamente. Señores, todos en este curso tendrían que saber esto de acá. Imposible que en cuarto semestre no pueda encontrar un negativo en complemento 2. Muy bien. Luego, el más 13, bueno, ya lo vimos, más, este es negativo, este es el más 13. Ahora aplicamos la regla para sumar dos enteros con signo en complemento 2. 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 1, 0, llevo 1, etcétera, etcétera. 1 más 1, 0, llevo 1 y lo llevo. Este es el caso. La respuesta es esta, 8 bits nomás, obviamente. Okay. La respuesta no toma en consideración el carry, solamente no son 9 bits, son 8. ¿No? Y si yo veo acá 0 más 4 y 2, 6 y 1, 7, más 7. Perfecto, la suma está perfecta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo quedarían las banderas en este caso? El carry se levantaría y me indicaría 1. ¿Por qué? Porque ha habido un carry. Bien, Z queda en 0 porque el resultado obviamente no es 0. El signo es 0 positivo, el número que hemos obtenido es positivo. Y la bandera de overflow, vamos a ver la siguiente clase. De todas formas, ¿cuánto ha sido el resultado? Más 7. ¿Cuánto es el rango de los números de los enteros con signo en complemento 2? Menos 127 por 128. Menos 121. Disculpe, al revés, ¿sí? Más Menos 128. 127, sí, más 127 menos. Entonces está totalmente dentro del rango, no hay ningún problema. Entonces la bandera de overflow no se levanta para indicarme que no ha habido overflow. Eso lo veremos. Bien, ¿qué pasa ahora con la resta? Supóngase que yo quiero restar dos números representados en complemento 2. Por ejemplo, A menos B. Le asigno el valor de la resta a la variable C. Ahora, esta expresión A menos B, yo la puedo escribir como A más paréntesis menos B. Obviamente, si yo le saco el paréntesis, queda A menos B. Entonces, supóngase que yo quiero restar estos dos números. A vale menos 6, B vale menos 13. Quiero restarle. Entonces, esta expresión yo puedo escribirlo como hemos hecho acá. Bueno, menos 6 queda más. Y obviamente este signo lo llevo adentro. Menos queda en más. ¿Ok? Menos 6, entonces más 13 me da más 7. Veamos cómo lo realizamos. Fíjense, voy a restar menos 6 menos 3. La respuesta en la variable C sería más 7, ¿no es cierto? Y lo puedo escribir, como hemos dicho, menos 6. Este resta se convierte en una suma si yo le cambio obviamente el signo a sustraer. ¿No? Ok, menos 6 más 13 es más 7. Bien, veamos de representar estos números en complemento 2. Bueno, el menos 6 lo hemos visto hace un momento, el que me dictaron. El más 13 ya lo habíamos visto. Este es negativo, este es positivo. La regla dice sume bit a bit porque tenemos una suma, incluido el bit de signo. 0 más 1, 1, 1 más 0, 0. Restamos, llevamos 1
0, 1, siempre 0, 1, 0. Y por último tenemos un carry. ¿Cuál es la respuesta? Y esta respuesta es más 4, 2, 6, 1, 7. ¿Está perfecto? Bien. ¿Cómo quedarían las banderas? Sería 1. ¿Por qué acá 0? Acá me sale 0. ¿Ok? ¿Por qué 0? Ahorita lo vamos a explicar. Bueno, el resultado es distinto de 0, por lo tanto la bandera de Z de 0 queda en 0. El resultado de la resta es un número positivo. Por lo tanto, esto está en 0 y más 7, obviamente estamos dentro del rango, no hay ningún over. Sin embargo, y esto lo vamos a hacer, si yo realizo esta resta con un programa y veo las banderas, resulta que la bandera de carry no queda en 1, sino en 0. Ok, la respuesta es la siguiente. Cuando realizamos una operación aritmética de resta, no de suma, el carry tiene otro significado. El carry significa en una resta si ha habido o no ha habido un préstamo. En inglés es borrow. ¿Sí? Ustedes saben que para restar el minuendo debe ser mayor que el sustraendo. Si no, tengo que ir a prestarme a la siguiente posición. Ok. Entonces, cuando ustedes hacen una resta y hacen la operación de la resta, tal como hemos hecho acá, lo que tienen que hacer es complementar este carry. Si muestra 0, entonces acá el carry, ahí tengo algún virus por ahí, seguramente. Okay, ya. Entonces, si el carry es 0, o sea, complementamos y me queda el carry. O sea, en otras palabras, complemento la bandera de carry, ¿sí? Que es 1, y me queda obviamente en 0, ¿no? En caso de una resta hay que complementar el carry a fin de indicar si existió o no un préstamo. Existe un préstamo, obviamente, cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, ¿no es cierto? Cuando en este caso, por ejemplo, B es mayor que A. ¿Ok? La próxima clase haremos este otro ejercicio. Okay. ¿Alguna pregunta? Entonces, las reglas para sumar dos números en complemento 2 son las siguientes. Sí, para hacer una suma, sume bit a bit, incluido el bit de sí. Obviamente, para el resultado no se toma en cuenta del carry. Eso no significa que el procesador no guarde sí, cuánto ha sido. ¿Cuál sería la regla para restar dos números en complemento 2? La regla es muy sencilla. Para restar dos números en complemento 2, calcule el complemento a 2 del sustraendo. O sea que si el sustraendo es negativo, se convierte en positivo. Si fuera positivo, se convierte en negativo. Y luego realice una suma. En realidad, los halos de los computadores, entre comillas, no saben restar. No hay restadores. Hay solamente sumadores. Y la resta se realiza justamente de esta forma.
Primero calculando el complemento a 2, que es muy sencillo, y luego haciendo una. Ok, ¿alguna pregunta o dudas? Ingeniero, Sí. el tema del overflow, ese no entendí muy bien. ¿Será que lo puede explicar otra vez? No, el tema de la overflow lo vamos a ver bien en detalle la próxima clase con ejemplos, porque la detección del overflow es distinta para enteros sin signo que para enteros con signo. Es un poquito más complicado en el caso de entero con signo. Lo vamos a ver la próxima clase. Quiero que repasen bien esto, ¿sí? Lo vamos a ver la próxima clase con ejemplos, ¿de acuerdo? De todas formas, el overflow, ¿qué es un overflow? Es cuando se realiza una operación y el resultado de esta operación excede ¿qué cosa? El rango. Es obvio, si me excede el rango, el computador no puede almacenar ese valor, ¿sí? Qué sé yo, en 8 bits. Por ejemplo, hacemos una suma y el resultado es más 128. ¿Puede almacenar más 128 en un byte? No. No, porque hemos visto que el rango, hemos visto acá que el rango es más 120. Si hago una operación aritmética y obtengo un número positivo, ¿sí?, cuyo valor es mayor a más 127, imposible que lo pueda almacenar en 8 bits. O si yo obtengo un valor negativo menos 129 o menos 120, etcétera, etcétera, imposible que yo lo pueda almacenar entonces en 8 bits. De todas formas, lo vamos a ver con ejemplos la próxima clase, más en detalle, por supuesto. Ahora solamente lo hemos nombrado. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ahora, señores, vamos a pasar a ver. Bien, ya hemos visto la clase pasada, hemos visto entonces cómo se definen. Ya podemos trabajar, ya sabemos cómo definir entero con signo sin signo, sabemos definir también caracteres o cadena de caracteres. Ahora vamos a empezar a ver las instrucciones del procesador Intel o AMD. Okay. Vamos a empezar por la instrucción más sencilla y la que más se usa, que es la instrucción move. Move es mover, obviamente, en español, aunque sería más correcto decir, y vamos a ver por qué, copiar. Bien, entonces nosotros vamos a empezar a escribir nuestras primeras instrucciones. ¿Y dónde se escriben estas instrucciones? Se van a escribir en el segmento .text. Ok. Acá les dejo como comentario. En el Moodle ustedes van a encontrar, dice, programas, ejemplos o algo así. Yo les dejo en una carpetita una serie de programitas en .sm y también el ejecutable para que ustedes puedan ejercitarse, ¿de acuerdo? Bien, las instrucciones ensambladoras es bien fácil. Tiene 5 campos, de los cuales en realidad uno y uno solo es obligatorio. Estos campos son: lo que trae entre corchetes es opcional. Una etiqueta, un label que termine en 2 puntos. Por ejemplo, ¿qué es esto? Eso es una etiqueta. Está en el margen izquierdo.
Ahora, estas son instrucciones, no tienen etiqueta, no es obligatorio que todas las instrucciones tengan etiqueta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Luego viene la instrucción. Cuando usted escribe una instrucción en cualquier lenguaje de programación, obviamente esa instrucción debe hacer algo, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué la escribimos si no hace nada? Viene una instrucción. Por ejemplo, supóngase que hemos visto hace un rato la suma, ¿no? Quiero decirle al procesador que me realice una suma, que vamos a ver que se llama add, suma. Entonces acá viene suma. En nuestro caso va a ser el move. Y vamos a ver qué hace el move. Okay. Y luego, si yo le digo solamente al procesador mediante la instrucción de un programa sume, bueno, el procesador me va a decir, bueno, deme los operandos, ¿dónde los voy a encontrar yo los operandos que voy a sumar? ¿Ok? Entonces hay que darle el operando fuente. Cuidado que la notación de Intel es de izquierda a derecha, ¿sí? Perdón, de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo pongo el operando, la variable A, y acá donde va a almacenar el resultado de la suma, que sería el destino. El procesador Intel, a diferencia de los RISC que tienen en sus celulares, es un procesador de 2 direcciones. ¿Qué significa 2 direcciones? Por ejemplo, si yo tuviera algo así, esto lo han de haber visto en arquitectura de computadores. Esta instrucción, ¿cuántas direcciones tiene? ¿Cuántas direcciones tiene? Estamos 3, ¿no? Significa, por ejemplo, tome el contenido de la variable A, esto parecía un lenguaje casi de alto nivel, tome el contenido de la variable C, realice la suma y el resultado me lo deja en la variable A. Sería parecido a lo que sería en un lenguaje de alto nivel. ¿Qué cosa? C. Sí. Sería esto de acá. ¿Sí o no? Ah, perdón, B más C, estamos al revés, ¿ok? Estamos totalmente al revés porque a la izquierda tenemos A, bueno, B más C. Listo. Ok, pero resulta que el Intel, yo solamente puedo especificar 2 direcciones. Salvo, obviamente, que nosotros no vamos a ver y no es parte del curso, a partir de la segunda generación de los i3, i5 y 7, a partir del Sandy Bridge, segunda generación, ya aparecen instrucciones de 3, ya aparecen instrucciones de 3 operando en el Intel también. Pero las instrucciones que nosotros vamos a usar, que no son esas instrucciones que usan esos registros, tienen 2 direcciones. Entonces, ¿cómo realiza el Intel una suma? ¿Quién me dice? Resulta que este operando actúa primero como fuente y luego ¿cómo qué? Como destino. Como destino. Sería algo así.
B más C. ¿Y dónde se almacena? Obviamente en el destino no hay otra alternativa. Cuidado que yo acá pierdo el valor original de B. Ese es uno de los problemas. ¿Okay? Mientras que en un RISC que generalmente tienen este tipo de instrucciones, ¿sí? Okay. Fíjense que yo no pierdo ¿qué cosa? El valor de B, porque esto es lectura nomás, no es destructivo. Esa es una de las grandes ventajas. Bueno, el Intel tiene solamente entonces 2 operandos. Y luego un punto y coma, y esto ya lo sabemos, puedo poner un comentario. Son los 5 campos, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, empecemos con la primera instrucción, se llama move, su memónico, o sea, el ensamblador usa 2, 3, 4, 5, 6 letras, en este caso 3, ¿sí? Y son letras que nos acuerdan, obviamente, si yo veo un at, bueno, sé inmediatamente que se trata de una suma. Oh, el señor Gay. Ok. Bien, ahora veamos las posibilidades que tiene el Intel. Vamos a empezar entonces con la instrucción move, como hemos dicho, el memónico es este. ¿Dónde pueden encontrarse los operandos que voy a sumar, por ejemplo, o que voy a mover? ¿Qué significa el move? Mover. Voy a mover un dato dentro del computador. ¿Y qué posibilidades tenemos? Tenemos estas 5 posibilidades. Estas 5 posibilidades, señores, valen para todas las instrucciones, no solo para la instrucción move. ¿Dónde pueden encontrarse las variables, el valor de las variables? Obviamente en memoria, como hemos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan que todas las variables que hemos definido obviamente están en memoria? Otra posibilidad es que el contenido de esas variables estén en alguno de los registros del procesador. En realidad, ¿qué son los registros de un procesador de la CPU? Es la memoria más pequeña que tenemos, ¿sí? Pero es la memoria más veloz, pero es muy pequeña, ¿ok? Y otra posibilidad, la tercera, es que sea un dato inmediato. ¿Qué es un dato inmediato? Bien, es un dato que nosotros lo colocamos en la misma instrucción. ¿Okay? O sea que no está ni en un registro ni en la memoria. Dicho eso, veamos algunas. Antes que nada voy a definir algunas variables. Esto de acá, señores, ya no tendría que... tendrían que saberlo, ¿no? Por ejemplo, variable A, defino nivel de byte con este valor inicial. La variable B la defino a nivel de word. Estamos repasando. Esta variable C va a tener el tamaño doble, 32 con este valor, y estas dos variables están a nivel de quad, de 64. Acá defino 2 variables y le reservo para X, le reservo un byte, no tiene un valor inicial, y para la variable Y le reservo un quad, 64. Y veamos algunas de las instrucciones. Entonces, no hay etiqueta. Sería bueno que usen un tab o 2 tabs para alinear las instrucciones para hacerlo más visible. De todas formas, si ustedes lo colocan ahí, no pasa nada. Bien. ¿Qué es el move? Es una instrucción. Ese es el memónico, entonces estamos acá. Y a continuación, tengo que definirle las dos operandos.
Por ejemplo, en este caso, tengo el operando fuente es un dato inmediato. Esto es lo que, señores, se conoce como dato inmediato. Este es un dato inmediato, que está a la derecha, ¿no? Es un dato fuente. ¿Qué hace la instrucción move? Mueve, copia el operando, este operando, ¿a dónde? Al destino. Acá está con una flechita, por ejemplo, estos son los operandos fuentes y los copia. Por ejemplo, esta instrucción sencillísima. Lo que hace es copia este dato inmediato al registro X. Eso es todo. Esta otra instrucción copia este dato inmediato, debe estar obviamente dentro del rango, a este registro. Sería este caso de acá. Inmediato. Ok. Otra posibilidad, tenemos valores que hemos definido, ¿sí? En memoria, estos de acá, A, B, C, etcétera, etcétera. Bien. Ahora fíjense la sintaxis. Todos los accesos a memoria deben estar entre corchetes. ¿Qué significa esto? Significa vaya a memoria, tome el contenido de la variable A, este de acá. Fíjense que este no es un dato inmediato, ¿no? Vaya a memoria y me lo copia al registro DL, por ejemplo. Me lo mueve si quieren. Otra posibilidad, el contenido de la variable B, este de acá, me lo va a copiar al registro R10B2, es el registro R10 de 16 bits. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, copia el contenido de la variable D. Okay. ¿A dónde lo voy a copiar? A este registro. Sería estos casos de... Sería memoria registro. ¿Ok? Ahora vamos a ver en el futuro esto de acá. ¿Y qué pasa si yo no le pongo el corchete? Cuando yo le pongo el corchete significa el contenido, el valor que tiene esa variable. Si no le pongo el corchete, es la dirección. Este, señores, es el concepto de lo que en C++, bueno, también existe un lenguaje, en otros lenguajes, pero quizás no es tan transparente, es lo que se conoce como un puntero. ¿Qué es un puntero, señor? Un pointer. ¿Una dirección de memoria? Sí, señor. Es un objeto, puede ser un registro de memoria, que no contiene un operando, sino una dirección, los famosos punteros en C++, que se hacen maravilla. Es una dirección, es un apuntador a memoria, y lo vamos a ver con muchos detalles más adelante. A ver, otros ejemplos. En este caso voy a ir al revés. Esto era memoria registro, ahora ¿esto qué es? Registro, memoria. Estaríamos acá. ¿Por qué? Bueno, fácil verse que tenemos como fuente el contenido del registro RX. Y le digo esto, cópiemelo, ¿a dónde? A memoria.
a la variable es como una asignación. Por eso le hemos reservado un espacio y ahora va a recibir un valor, ¿no? Ya. Otro ejemplo, copie nomás el contenido de AL a la variable de memoria llamada X, que no está inicializada y que justamente le hemos reservado un byte. ¿Ok? Por último, este es el más fácil. ¿Qué es esto? Registro, este caso. ¿Dónde está el operando fuente? En un registro. ¿Dónde lo vamos a copiar? A otro registro. Este nos falta por ver. ¿Cómo sería? Muy sencillo. Fuente destino. Copia el valor del registro RAX al registro RDX. ¿Ok? Bien, ya estamos empezando a ver una pregunta. Sí, señor. Para mover de registro a memoria, solo se haría con las variables que están reservadas, no las que No tienen necesariamente, muy buena pregunta, pero no necesariamente. Yo podría mover, excelente pregunta, yo podría mover, vamos a ver, por ejemplo, acá. De memoria a registro, me dijo, de registro a memoria, ¿no? Sí. Yo podría hacer eso. ¿De qué es? De es una variable inicializada. Y nadie me prohíbe, que es muy común además, que yo pueda mover un nuevo dato sobre esa variable. Obviamente vamos a perder este valor que viene a ser sustituido por el nuevo valor. Muy buena pregunta. O sea, no necesariamente es obligatorio que mueva yo a una variable no inicializada. Puedo mover a una variable inicializada. Obviamente el valor que tenía se va a sobreescribir. Ok, para finalizar, ante el cuestionario, veamos la realidad. He cargado el programa y acá lo tenemos. Ustedes lo van a encontrar en la 401550. Le dan, entonces ahí, seleccionan no esto de acá, porque si no ahí le van a poner un breakpoint, que vamos a ver a continuación. Okay. Seleccionan, le dan botón derecho. Le digo, creo que mi nuevo origen esté acá. Ven que aparece el registro RIP. ¿Qué es el registro RIP? Es justamente el registro que tiene un apuntador, un pointer. Esta es una dirección de memoria que apunta justamente a la 401550. Aquí está la 401550. Ahorita el RIP me está apuntando en memoria a esta dirección. ¿Y qué hay ahí? La próxima instrucción a ejecutarse. La primera instrucción que hemos escrito era move a x, sí, acá. Move a x, obviamente acá me lo muestra el next. Ahora lo ejecutamos. Para ejecutar, señores, como todo assembler, acá también lo pueden. Dice step into. ¿Qué hace el step into? Que es lo que nosotros vamos a usar mayormente para ver qué sucede dentro del procesador, dentro del computador, ¿sí? El step into en un debugger ejecuta instrucción por instrucción, ¿no? Para eso son los debuggers. En realidad, si ustedes tienen un problema en un programa y a veces no se da con el error, ¿sí?
se entra a un debugger, también los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Y se pone punto de ruptura para ver cómo evolucionan los registros o las variables, y es fácil encontrar, es más fácil encontrar dónde está el error. Bien, entonces fíjense y a ver si quedó claro, señores. Bueno, ya tomamos el primer cuestionario sobre eso. Ok. Sí, dígame. Ah, ya, con el programa, ya. Sí, señor. Se lo ocupa todo. Sí. El que manda, entre comillas, es ¿qué cosa? El destino. ¿Ok? Si yo, aunque acá le copie un 1, me va a usar el registro AX. Bueno, obviamente el 1 es muy pequeño, lo demás lo va a dejar en 0. Pero mire, lo va a ver, yo creo, bien acá. A ver, ¿quién me dice en AX cuánto es el valor de AX actualmente? Señores, hemos tomado 30-17. hemos tomado un cuestionario, les he dicho, si no sabemos los registros van a tener problemas al programar. ¿Okay? 30-17. Esto es AL, este es AH, y todo esto, estos 16 bits es AX. Inclusive lo pueden pedir acá a X y me dice es 30-17. Y me dice inclusive, fíjese lo que ya hemos visto, si fuera un entero con signo, vale tanto en decimal. Si fuera sin signo, bueno, en este caso es lo mismo, en octal, en hexa. Ya, es un poco la pregunta que usted hizo, ¿no? Si yo muevo 64 a X, no es que va a usar solamente acá 64 y este 30 me lo deja tal como está. Veámoslo, le doy F7. Ah, bueno, pueden darle clic acá o F7. Yo le doy F7. Ha visto que acá me ha puesto 0064. ¿Han visto cómo se modificó un registro del procesador? Esta parte de acá no lo cambia. ¿Por qué? Porque yo solo le estoy usando el registro AX. ¿De acuerdo? Siguiente instrucción, move EAX. Ahora va a usar el registro EAX 1000. Le voy a copiar este dato inmediato que es 1000. 1000 en hexa es. Entonces va a usar esto 8 bytes, ¿no? La mitad de RAX. Veamos si es cierto. Quedó todo en 003E8. Esto no vamos a entrar en detalle. ¿Saben qué es esto? Esto es el lenguaje de máquina. 66B8 para el control, la unidad de control del Intel es Move AX. ¿Y qué es esto de acá? 6400. Es el dato inmediato que está embebido en la misma instrucción. Está en Lido Endian. Y como ven, ocupa 16. ¿Ok? Bueno. Okay. Bueno, vamos a ver una cosita más. Move A. 10. ¿A dónde?
ADL. Entonces acá nos ubicamos, esto ya lo vimos en la anterior clase, en la memoria, porque ahí están las variables, 40, 30, 10. Ahí está A, 10. Esto lo vamos a ver ¿dónde? A través del bus de datos. ¿A dónde? A DL, acá. Y esto lo va a dejar intacto porque solamente vamos a trabajar sobre él. Veamos si es cierto. Acá lo tenemos. ¿Cómo ha sido traducido MUSDL? Fíjense lo que hay entre paréntesis, entre corchetes. ¿Qué hay entre corchetes? La dirección de memoria donde va a encontrar el operando. Inclusive acá le dice, lo voy a mover a nivel de byte, pointer. Es un pointer a un byte. Lo ejecutamos. Fíjense lo que pasa acá. Bueno, no cambió nada porque ya había 0. Aquí está, 0. Este dato de acá. Ok. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Nos vamos a preparar para el cuestionario. Primero, algunas consideraciones. Bueno, ya ustedes saben dónde está el cuestionario número 2. ¿Sí? Ok. Dice, se abrirá a las 8:40, termina a las 9, son 20 minutos. Ok, unas consideraciones antes de empezar, para que no haya problemas. De todas formas, señores, yo voy a estar presente. Cualquier duda me avisa. Anótense el password, está acá. AA11BB, minúscula. Ya. Son 10 preguntitas muy sencillas de conversión de sistemas numéricos. Los 3 sistemas numéricos, binario, decimal y hexa, que son los más usados. Una cosa muy importante, la calificación es automática, obviamente. Entonces tengan cuidado. En este caso no es selección múltiple, sino que ustedes deben escribir la respuesta. Ok, por ejemplo, les dice, conviértame un binario a decimal. Y supóngase que la respuesta es 95. Coloquen solo 95, nada más. Supóngase que le dice, conviertan este número decimal a binario. Por ejemplo, el número 9, ¿cuánto es en binario? Bueno, 8 y 1, 9. No pongan ceros acá adelante. La respuesta nomás. Y lo mismo en hexa. No coloquen acá, porque por la pregunta se sabe si la respuesta debe ser. No coloquen así. Ok, no coloquen así. Simplemente. Okay. Ahora, hay algunas preguntas que tienen una parte entera y una parte fraccional. Usen el punto, nunca la coma, ¿no? Nosotros usamos la coma, bueno, pero toda la bibliografía en inglés está con punto. Y no se preocupen por el tamaño. Yo no les estoy preguntando si va a caber en 8 bits, en 16. No. Simplemente conversión de sistemas numéricos. Conviertan tal número a tal número. No se preocupen por ningún tamaño. ¿Alguna pregunta o duda? No. Ok. Perfecto. Entonces, dentro de, ¿qué horas son? 38. Entonces se le va a abrir el cuestionario. Se anotaron entonces el password AA11BB.
Tienen 20 minutos, dos minutos por pregunta es más que suficiente. Y una cosita más, si terminan no es necesario que me avisen. Ok, pueden tranquilamente retirarse. Ahora activen sus cámaras, por favor, porque quiero verlos. Y vamos a ver quién no tiene cámara para ir anotando. Ok, ya están activadas la mayoría. Vamos a ver el otro. Hay algunos que todavía no han activado. Cristian Chávez Escobar, Espejo Apaza. Active su camarita, por favor. Muy bien, Apaza. Ok, ¿quién más falta? Hidalgo. El Rifarachi, creo que es. Geider, Guzmán, su cámara. Chávez Escobar, voy a ir anotando. ¿Está el señor Chávez Escobar? No está. ¿Y cómo aparece su nombre? La próxima vez, señores, los estudiantes que no contesten, porque no es posible que no respondan, ¿sí? No es válido su examen. ¿Eh? Cristian O.T. Tampoco. ¿Cómo es que entró? Okay. Vamos a ver, lo vamos a sacar. Hidalgo Rifarachi. Juan Carlos Velázquez debe ser su cámara. Muy bien. Quedan, señor, estos señores. Chávez Escobar, Hidalgo Rifarachi. Chávez Escobar, no está. Cristian. Disculpe, ingeniero. Sí, Una señor. pregunta. La respuesta en hexadecimal cuando tiene letra es con mayúscula, ¿no? Sí, en realidad acepta mayúscula y minúscula el Moodle, pero mejor mayúscula. Póngale en mayúscula, Perfecto. mejor, mucho mejor. Gracias. Ingeniero, para convertir a un número binario, los ceros a la izquierda no nos pongo, ¿no? Los ceros a la izquierda, obviamente que no, salvo que sea fracción, ¿no? Ya. A ver, si usted tiene, ¿cómo es el número en binario 4? ¿Cómo escribiría? 4, ¿sí? Un 1. 1, 0, 0. Tiene que poner el 0 porque ese 0 es válido. El 0 a la derecha. ¿De acuerdo? No, a la izquierda. Pero los a la izquierda no. No, a la izquierda no. No, a la izquierda no. Ya. Pero a la derecha obviamente que sí. Muy bien.